Viajar híbridos et dégradés expérimentés. 81, Pigalle n'était pas encore l'épicentre de la pègre, des truands ni des souteneurs, qui cherchaient des filles pour en faire des prostituées et les envoyer dans les bordels jusqu'en Argentine et aux États-Unis. En 1889, le milieu du crime ne s'était pas encore installé dans le quartier, ni les tables de jeu avec des joueurs professionnels utilisant des cartes maquillées. Pas encore. Et celui-ci est l'endroit que nous avons choisi pour parler avec Santiago Gamboa, écrivain colombien, auteur entre autres du Syndrome d'Ulysse, un roman publié en France en 2007 par l'éditorial Métaillé qui racontait l'histoire d'Esteban, jeune écrivain colombien qui vient étudier la littérature à Paris et découvre la misère, la pluie, le froid et la solitude. Il rencontre d'autres émigrés de tous horizons, jeunes et désespérés. Ils trouvent leur salut dans une grande fraternité solidaire et se raccrochent à ce qui prouve leur humanité, le sexe. Europa Latina, magazine cultural latinoamericano. En su segmento Latinos en el Mundo, presenta. Entonces Francia siempre ha traído escritores de todo el mundo, es un mito conocido, pero hay otro también alrededor de este país y es el de una cierta libertad en lo que se refiere a valores y a costumbres, sobre todo sexuales, el Moulin Rouge, el French Kiss, el Cancan francés, etc. Al leer el Síndrome de Ulises uno creería que el libro confirma ese mito. ¿Usted qué piensa del mito y de la confirmación del mito por el libro? Bueno, lo que pasa es que a París viene mucha gente, digamos, un poco a cambiar de vida. Es una ciudad en donde mucha gente viene a formarse, viene en época de formación y se aleja de sus países, se aleja de sus medios familiares. Lo que pasa es que París tiene más tradición porque tiene un lugar como Pigalle, porque hay un mito literario y un mito iconográfico. Toulouse-Lautrec pintó los burdeles, en fin, Baudelaire, hay toda una cultura poética que tiene que ver con el burdel y por esa razón entonces París tiene, digamos, en el imaginario mundial tiene un lugar más destacado. ¿Usted cree que el sexo y el amor lograrían en privado lo que la política no logra en público? Sí, por supuesto, precisamente tiene que ver un poco con la dignidad, con la valoración personal que cada uno tiene de sí mismo. Entonces, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el sexo y la sexualidad es un espacio de libertad absoluto, es un espacio en el que no se necesita tener dinero, no se necesita tener documentos, no se necesita tener una visa específica. Lo único que se necesita pues, es ser una persona y tener un cuerpo, que eso lo tenemos todos, y entonces se vuelve, pues, como te digo, un espacio de dignidad, un espacio de seguridad en sí mismo y un espacio de libertad, sin duda. Viajar híbridos. Además del mito sobre las costumbres liberales de Francia, hay otro obviamente ligado a sus mujeres, que también serían liberales, bellas, sensuales, pero al mismo tiempo insumisas. Y usted escribió un artículo en internet hace poco sobre las mujeres de su generación y pienso precisamente que estas mujeres francesas han aportado mucho a esa generación. Las francesas son mujeres que tienen grandes dificultades a la hora de gozar de la vida. Son personas que han sufrido mucho la educación francesa y en el tema del feminismo y de las relaciones entre los hombres y las mujeres, pues Francia ha hecho un gran aporte además muy importante, muy interesante. En América Latina ha sido definitivo para las mujeres de mi generación, por ejemplo, la lectura de Simone de Beauvoir, por ejemplo, la lectura de las obras de Marguerite Yourcenar, la lectura de Marguerite Duras, o sea, mujeres que encarnaban con su intelectualidad, con su liderazgo cultural, esa libertad que la mujer en esas épocas, o que no siempre tuvo y que ahora por supuesto ya tienen y ya parece algo de la prehistoria. En nuestros países, en América Latina, las mujeres estaban aprendiendo la liberación y el feminismo leyendo autoras francesas, y en Francia las mujeres francesas envidiaban el machismo del cual, digamos, según en sus términos, gozaban las mujeres latinoamericanas, porque vivían con hombres que las hacían sentir una feminidad que ellas no conocían. Viajar híbridos. A mí me interesa construir personajes, sobre todo
realistas. O sea, mis personajes son un poco la gente como yo, como tú, como la gente que estamos viendo pasar por esta avenida. A mí nunca me ha llamado la atención escribir novelas con grandes héroes. Yo prefiero un poco hacer la épica de la gente común, de la gente sencilla, de la gente de la calle. Y es ahí en donde encuentra uno muchas veces la verdad de ciertas cosas humanas que son profundas. Y para eso es la literatura, para entender un poco mejor a la gente, para entender mejor la vida, para entendernos un poco mejor a nosotros mismos. Y nosotros somos uno más en una calle, ¿no? Bueno, y para terminar, me gustaría saber si hay alguna imagen, algún recuerdo, alguna anécdota particular ligada a este barrio Pigalle para usted. Bueno, bastantes. Yo recuerdo hace muchos años, casi 20 años, en este barrio vivía una amiga cuyo nombre olvidé, que era checa, y como todas las checas es una mujer bellísima. Yo la conocí precisamente en un baño turco, y además era un club naturista, o sea, estábamos todos desnudos. Y ella desnuda en medio de nosotros, eso para nosotros parecía como una joya en medio pues, del fango, ¿no? Y era una muchacha con una tranquilidad y con una belleza y inclusive como con un cierto reto. Y yo me hice muy amigo de ella y vivía sobre esta misma avenida además. La llamaba, entendiendo por llamar no como ahora porque no había celular en esa época, sino que le gritaba y ella bajaba con una botella de vino y nos sentábamos en una de estas bancas y nos tomábamos la botella conversando y ella me contaba historias de Praga que yo en esa época no conocía, y yo le contaba historias de Bogotá y yo vivía enamoradísimo de ella. Era una muchacha, no sé, hoy, tantos años después, ¿dónde estará? De mis sueños. Caminabas en